Somos Animal Jurídico, donde el derecho animal y el activismo se acerca a la gente. Invitamos y entrevistamos a los referentes de esta lucha para que nos cuenten qué hacen y cómo lo hacen. Primer episodio de Animal Jurídico y tenemos el honor y el orgullo de recibir al diputado de los animales, Damián Arabia. Damián, ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, por suerte bien. Bueno, la verdad que el orgullo es mío poder estar en este programa tan importante y tan lindo. Bueno, gracias. Queremos tratar de que el derecho animal llegue a la gente, que la gente conozca qué es esto. Nosotros sabemos que sos muy importante y sos un referente grande para la sociedad, que venís cada vez adquiriendo más importancia, ¿no? Bueno, te va pasando, viste, sin buscarlo ni quererlo, te va pasando que vas logrando algunas veces cuando te comprometes con temas, representar causas. Yo creo que esto es muy politológico, pero estamos ante el fin de los partidos políticos, de los grandes partidos políticos, y estamos en una sociedad de la microrepresentación, y que en esa microrepresentación lo que es relevante, verdaderamente relevante, son las causas. Causas algunas más importantes, otras menos importantes, algunas más chicas, otras más grandes, pero que en definitiva para cada uno de nosotros tienen un valor. Y entonces, bueno, cuando vas ocupándote de esas agendas y de esos temas, creo que vas logrando representar mucho más genuinamente, porque si yo te digo, bueno, a ver, no sé, el radicalismo, entonces, ¿y qué significa eso? ¿Qué es exactamente? O el peronismo, ¿y qué es exactamente eso? Ahora, si yo te digo, por ejemplo, que estoy a favor de las libertades civiles, que estoy a favor de, bueno, precisamente lo vinculado con el programa, que uno dice, bueno, el amor por los animales y en contra del maltrato y en contra de la crueldad, y después te digo, bueno, estoy a favor de por ejemplo, del capitalismo, de la empresa, de que, digamos, uno pueda emprender, pueda crear, pueda inventar. Esas son causas que vas representando y un poco te va pasando, ¿no? Y después de muchos años te empiezan a reconocer, y ahora sí me pasa en algunos lugares, me dicen, vos sos el de la ley Conan. Sí. Vimos que presentás proyectos de varias características. Sí, el de los animales resaltó, obviamente. Sí, La gente. sí, boom. Y hoy por hoy, al margen de que vino también acompañado del caso de la perrita Emilia que asesinó el colectivero. Pero notamos que la gente, sí, está empujando esto. Está empujando Está todo el súper tiempo, empujando. preguntando. Sí, también nos interesa en este programa preguntarte cuál fue tu animal que te marcó de chico, cuál fue tu primera experiencia con los animales. Bueno, en casa siempre hubo muchos animales de toda índole. La verdad es que éramos muy bicheros, como diríamos. Mis padres, los dos, me criaron muy bichero. Pero siempre el perro tiene algo, ¿viste? Para muchos de nosotros el perro tiene algo. Tuve gatos, tuve otros animales, algunas aves, algunas cosas. Pero el perro siempre es un vínculo que las personas, yo creo que nos genera muy importante, ¿no? Desde tiempos inmemorables que acompaña al ser humano hasta en el campo o hoy en la ciudad que muchas veces convivimos con los perros, con los animales, casi en una situación de familia, ¿no? Como uno lo piensa, yo lo veo en mis amigos, una de mis mejores amigas que se junta con, dicho por ella, ¿no? Los mamis y papis en la plaza de los perritos, y bueno, y se juntan y arman ahí grupos de amigos. Así que sí, el perro para mí, yo siempre tuve perro en mi casa. Tuve un ovejero belga, manto negro, hermoso, Mark, un perro precioso. Después tuve un mestizo que junté, no me olvido más, en Villa Gesell. Venía caminando por la playa y me siguió hasta donde yo me quedaba, y lo miraba desde el balcón. Yo era chico, lo miraba desde el balcón y pasó al patio del edificio, y del patio del edificio pasó al departamento, y del departamento arriba del auto, y se vino a Buenos Aires. Viajó con vos. Sí, viajó conmigo. Y ahora la tengo a Nala. Nala también es adoptada de la calle,
con 40 días tenía, era una bolita así, hermosa, blanca y negra. La llevé a la veterinaria, le digo, mirá, le digo, ¿cuánto pensás que puede llegar a pesar? ¿Cuán grande va a ser? Y me dice, no, yo creo que va a ser chiquita. Digo, ¿chiquita cuánto? Y bueno, me dice 11, 12 kilos. 35 kilos pesa la gorda, chiquita. Es que hay muchas ocasiones cuando dicen lo que va a pesar el animal. No, ¿viste? claro, lo pensás 2 veces, ¿viste? Lo pensás 2 veces, pero es impresionante. Y es hermosa. Nala. Bueno, yo tengo una sola foto en mi despacho y es con ella. Bien. Damián, vos sabés que antes de venir, sí le comenté a varios allegados míos que el primer episodio iba a ser con vos. Me llenaron de preguntas. Me dice, pregúntale esto, pregúntale el otro. Pero sí por ahí para también contar al público, ¿no? Al público de Animal Jurídico que se va sumando de a poquito, pero se va sumando. ¿Qué es el proyecto de ley Conan? ¿Qué es la ley Conan? ¿Cómo se originó? Sabemos que estuviste hablando con un montón. A ver, el mundo del derecho de animal es un mundo muy difícil. El mundo de los animales, no solo el derecho animal, donde hay un montón de gente que está a favor o un montón de gente que está en contra. Vas a tener muchas discusiones en estos temas. Vos lo sabés, sé que te estuviste juntando con muchas personas, pero estaría... Muchísimo. Sí, lo sé, me lo has contado y sé también desde hace años que trabajo con esto y sé que es un ambiente bastante complicado. Pero, ¿cómo comienza esto? Mirá, está bueno. Esto empieza cuando en enero, si la memoria no me falla, en enero hay el caso del colectivero que literalmente, ¿no?, le pasa por encima a la perrita claramente, digamos, intencionalmente, sin ningún Sí, tapujo. no hay lugar a duda de que fue... Que fue intencional, que ni siquiera no bajó, era una perra grande, que fue notorio el choque. Y Sí, porque aparte no es que él venía circulando... venía muy despacio. Y dobló. Hizo una maniobra como para pisarla, ¿no? Sí. Y me acuerdo que en ese momento yo estaba en una comisión, estábamos debatiendo la ley de bases, y recuerdo que en ese momento me generó una gran indignación. Estaba así en el medio de la comisión y de pronto salté y dije, ¡qué hijo de remil puta! Así, derecho viejo. Y me enojé, ¿viste? Y me decían, ¿qué pasa? No, mirá lo que hizo este tipo, no sé qué. Y lo primero que me pregunté fue, ¿cuánto tiempo va a ir preso este tipo? Si lo encuentran, ¿no? Porque había que encontrarlo. ¿Cuánto tiempo va a ir preso? Y fui a la ley y vi que eran 15 días, supuestamente. Es decir, Sí. después Sí, andá de 15 días a un año, ¿no? a un año. Y después andá a chequear, ¿no? Y dije, no, esto es imposible. Esto no hay ninguna chance, no hay forma de que esto sea de esta manera. Bueno, me puse a estudiar la ley, me puse a estudiar la historia de la ley, me empecé a juntar con muchas organizaciones, asociaciones, gente que tenía algo para decir, algunos con los que estaba de acuerdo y otros con los que no estaba de acuerdo, o que tenían proyectos alternativos que tocan otros asuntos. Trabajé mucho en el proyecto, que centralmente lo que hace es agravar las penas contra el maltrato y la crueldad. ¿Vos creés que este agravamiento de penas es determinante como para frenar un poco con los delitos? Sí, yo estoy convencido. Yo creo que yo tengo una mirada que es punitivista, en el sentido de que creo que la ley y la justicia hace a las conductas de las sociedades, en definitiva. Entonces, yo no soy tan proclive a pensar que la concientización y las jornadas y el coso, digamos, está todo bien, pero si vos no tenés una ley que sea clara, que sea nítida y que se cumpla, creo que es muy difícil. Así que fui a un agravamiento de las penas. Además incorporé algunas tipificaciones que increíblemente en la Argentina no son delito. Por ejemplo, un acto sexual con un animal. Eso hoy no está penado. E incorporé la figura del abandono, que es una figura importantísima, que son de las imágenes más tristes que vemos todos los días. Y que en definitiva es algo que vos tenés que entender que estás ante un ser vivo, que en algún momento tomaste la decisión
o de comprarlo o de adoptarlo, y que esa decisión tiene consecuencias. Y que vos no podés ir y dejar un animal abandonado, atado en un poste a la buena de Dios, al sol, sin agua, sin alimento, sin darle la oportunidad de que ese animal viva, ¿no? Así que bueno, son dos de las figuras que incorporé a mi proyecto. Y por supuesto, digamos, los proyectos, cuando uno los presenta, y esto mucha gente a veces no sabe cómo es el funcionamiento del Congreso. Vos sabés que esta era una de las preguntas que quería hacerte porque... Me adelanté. No, está bien. No, porque, a ver, siempre la gente dice, ¿y qué pasa que no sale? Claro. Esto es como el juicio, a nosotros nos pasa, a veces la gente nos dice... ¿Qué pasa que no sale? Nos dice, ¿qué pasa que no sale? Sí. ¿Qué pasa que no sale? Es complicado, ¿no es? Mirá, te voy a dar una sola referencia. Por algo, a ver, tenemos una ley que tiene 70 años. No es que no hay abogados que trabajen en este tema, sino que es complejo, no es fácil. Digo, y en eso quiero ser muy, no sé si la palabra es humilde, realista. Yo soy una voz más que trajo el tema, que lo puso sobre la mesa, que redacté un proyecto, hay otros proyectos, han habido otros proyectos, pero esto es un trabajo de cantidad de gente, cantidad de abogados como vos, que durante años han peleado por estas cosas, que se han pateado los tribunales, las causas, los hogares. Y bueno, a mí me toca representar, y ese es mi rol. Y lo que trato de hacer es agarrar eso, levantarlo y decir, bueno, yo me tomo esta causa y lo represento. Pero el problema, y para darte un solo ejemplo, ¿no? Como para ir a lo contemporáneo. Sí, más que nada también para que la gente sepa, porque a veces es muy difícil por ahí explicar toda la parte... La idea es que este programa sea algo que baje a la sociedad y la sociedad entienda bien cómo son las cosas. Exactamente. Sí, pero tampoco no nos ponemos muy técnicos. Eso, sin tecnicismos, sí. Para dar un solo ejemplo, nosotros acabamos de aprobar la boleta única, ¿no? En la Argentina. 17 años llevó desde que se presentó el primer proyecto. 17. Entonces me dicen, ¿qué pasa con la ley Conan que está parada? ¿Qué pasa con la ley Conan que no sale? ¿Qué pasa con la ley Conan? Aparte la boleta única, un proyecto que es necesario, es un proyecto pero que además es una obviedad. A ver, es tan sencillo como decir, che, loco, no podemos tener 15.000 listas, tenés que tener un papel, ahorrás plata, tiene menor impacto ambiental, claramente es más democrático, más transparente. Es obvio que tenía que salir. Y 17 años tardó. Entonces, imagínate vos algo que es obvio y que estamos todos de acuerdo en que es evidente, imagínate vos en algo que, bueno, genera mucha discusión, mucha conversación. Sí, la contradicción también, y tener en cuenta de que muchas veces los animales y el medio ambiente está en último plano. Sí, o que, por ejemplo, mucha gente confunde las cuestiones. Por ejemplo, una de las cosas que más me surgió fue, bueno, entonces vos querés prohibir el consumo de carne. Nada que ver, yo como asado, no sé, como carne... pescado, de vaca, cerdo. No me estoy metiendo ni con el consumo ni con la producción. Esto es una ley que de hecho ya existe en la Argentina. El problema que tiene, o parte del problema que tiene, además de cierta desactualización, son las penas. Y de lo único que se trata es del maltrato y la crueldad. El maltrato y la crueldad, y esto vos como abogado lo sabes bien, son conductas tipificadas, es decir, no todo es maltrato y no todo es crueldad. Entonces cuando vos decís, bueno, por ejemplo, el sacrificio de un animal para consumo, bueno, no está catalogado internacionalmente ni nacionalmente como un hecho de crueldad. Después podemos discutir, y hay gente que lo discute, y hay movimientos veganos, hay movimientos vegetarianos, hay legislaciones, por supuesto, en el mundo que buscan prohibir o que buscan regular o lo que fuere. Bueno, no es el caso. El caso se trata de algo muy claro y muy nítido, que es hechos de crueldad y hechos de maltrato contra animales que además, aún aquellos que no son súper fanáticos, amantes de los animales, lo que yo les trato de transmitir muchas veces, yo fui funcionario del Ministerio de Seguridad, soy especialista en la materia y trabajé mucho tiempo en esto, y lo que les trato de transmitir es que todas las agencias de seguridad del mundo, todas las agencias de investigaciones, tienen demostrado científicamente cómo, por ejemplo, en los asesinos seriales
el primer punto para después llegar al asesinato serial de personas, de seres humanos, primero empiezan por los animales, empiezan por la tortura de los animales, porque hay en la tortura del animal un placer y una experimentación de la violencia que está contenida que después se expresa en seres humanos, que después se expresa en personas. Pero la primera instancia es en los animales. Entonces, también entender que independientemente de aquellos que somos amantes yo estoy escribiendo un libro y en uno de los capítulos digo perrijos y gatijos, ¿no? Porque un poco nos consideramos como una suerte de padres de nuestros perros o de nuestros gatos. Independientemente de eso, hay también una cuestión de una dimensión humana por la propia violencia y la propia cuestión que genera contra otras personas. Entonces, por eso es muy importante entender que es una ley que va contra el maltrato y contra la crueldad. Contra el maltrato y contra la crueldad. Por eso decimos que a veces es muy difícil que la gente entienda este tema, ¿no? Y esta brecha por ahí que por ahí yo no lo comparto, por ejemplo, el tema de el especismo animal, ¿no? Para mí una vaca tiene los mismos derechos que un perro. Claro. Es muy complejo y así como lo decís vos, y está bueno clarificarlo. Sí, está bueno tampoco generar falsas expectativas. No, claro, no vivir en una utopía, no creer que vas a proponer un proyecto que va a tener adhesión, porque la realidad es que yo sé que hubo un montón de gente, que sé que te reuniste con un montón de gente y te reuniste gente de los dos lados. Gente te diría de los 100 lados, porque lo que me pasó cuando me metí en este mundo, que la verdad lo conocía desde lo que a muchos nos pasa, desde lo instintivo, desde el mundo de tener animales en casa y demás. Claro, me encontré con que había tantas opciones como asociaciones y personas te juntabas. Entonces tenías fundamentalistas del veganismo, tenías fundamentalistas digamos, conceptos. No sé, me pasó cuando presenté el proyecto, había gente que me decía que las penas eran muy duras y gente que me decía que eran muy blandas. Gente que me decía que faltaban un montón de tipificaciones y gente que decía, no se puede prohibir esto. Y es así. En definitiva, las leyes son el acuerdo social del momento de época, ¿no? Eso termina siendo una ley. Yo siempre digo que por algo también se empieza, ¿no? A veces por ahí, si queremos abarcar mucho, empujar mucho con una ley, tenemos mucha probabilidad de que esa ley sea rechazada o que la gente se oponga, ¿no? Sí, o que vos termines, por querer imponer una lógica que por ahí es la tuya, quieras imponerle al resto de la sociedad una lógica en donde vos decís, bueno, pero, a ver, en definitiva, tenemos miradas distintas, en esas miradas distintas cada uno hace lo que le parece y bueno, y hay cosas en las que sí nos podemos poner de acuerdo. Yo creo que en el maltrato y en la crueldad sí nos podemos poner de acuerdo, porque coincidimos todos en que es un hecho no deseable y no útil. Entonces, si lo pensamos desde ese lugar, es como decir, bueno, a ver, ¿cuál sería la utilidad o cuál sería el deseo de que una persona sea cruel con un animal cualquiera fuere? No, y también nos damos cuenta, a ver, tenemos muchísimos casos. Hay un caso emblemático de una persona que ata a un animal con una cadena en Partido de la Costa y lo arrastra hasta matarlo. Tenemos un caso, si mal no recuerdo, en Santiago del Estero hace algunos años, un hombre en una estación de servicio saca el cinturón y mata a una perra con el cinturón a golpes. Sí, entonces terrible. Nosotros decimos, eso no puede ser normal. No puede tener una sanción de 15 días a un año de prisión, ¿no? No, y sanción que en definitiva no ocurre. O sea, y ese es el punto después al final del día. Pero bueno, yo creo que como todo es hasta qué punto nos podemos poner de acuerdo y en qué cosas. Y entonces, bueno, después, como siempre, después cada uno elige qué hacer con su vida, cómo vivir su vida, cuáles son sus gustos, sus deseos, su filosofía de vida. Pero bueno, me parece que hay un punto en el cual sí nos podemos poner de acuerdo, que es que estamos de acuerdo en que el maltrato y la crueldad no son aceptables, ¿no? Bien, y te hago una de las preguntas que
que nosotros vimos en su momento, es el tema de la educación, ¿no? Ujú. La educación es importante, más también sabiendo que hay un problema con una ley que es vieja, hay un tema que la ley está cambiando, ¿no? Queremos que cambie, como en este caso, con tu proyecto. Eh, ¿Vos creés que es importante que a los chicos, a los más chiquitos, se le empiece a enseñar, se empiece a educar con respecto a lo que es maltrato animal Mira, o los derechos de los animales? yo pienso que, como todo, la educación siempre es importante. No creo en la lógica. Hay como todo un movimiento, toda una lógica de, bueno, desde el Estado tenemos que imponerles entonces jornadas en las escuelas. No creo mucho en esa lógica. Sí creo más en la lógica de una sociedad que poco a poco va concientizando. Y la verdad es que la amplia mayoría de la sociedad eh, ama a los animales. Esa es la realidad. O sea, la amplia mayoría de la Es que gente siempre decimos que los animales no tienen bandera política. es así. Y es impresionante y cómo te atraviesa todos los sectores políticos, las religiones, las edades. Entonces, sí Porque me... yo creo que no todos sabíamos de qué partido político eras. No, seguramente que no. La amplia mayoría no debía saberlo ni le debía interesar. Y sí, me pasó que mucha gente de pronto se encontró con eso. Era el diputado de la ley Conan, era buenísimo. Era muy gracioso porque era como, no sé, ir al banco o ir a un kiosco. El de la ley Conan. Y era como, ya está, insignia. Y, y Bueno, volviendo. pero qué proyecto para cargarlo con honor, ¿no? Sí, no, no, Es re. una buena imagen Imagínate, y además fue lindo el proceso de construcción del proyecto y de difusión del proyecto, porque fue un proceso en el cual yo me involucré a la sociedad civil, a las organizaciones. Eso está bueno también, hacer participar por ahí a la gente. A mí me pasó cuando nos juntábamos y estuvimos viendo por ahí algunos tipos Sí, penales y había gente que por ahí no era técnica en el derecho, pero sí había, me acuerdo, estuvo conmigo un criador de perros, sí, y estuvo la de Zaguate Refugio, había una sí. escribana. Está bueno también no darle esa participación a la gente por ahí que se quiere acercar a colaborar o por ahí a proporcionar Sí, gente que está muy involucrada hace muchos años y desde distintas perspectivas. Obviamente, cuando vos sentás ahí, tenés la tensión entre los prismas, ¿no? Entonces, alguien que, por ejemplo, que tiene un criadero, que por ahí tiene una mirada de la vida, de lo que significa el perro de raza, versus alguien que por ahí se dedica a los refugios y te hace campañas de adoptar no compres. Entonces, bueno, evidentemente vas a tener una tensión ahí. O vas a tener una tensión entre alguien, por ejemplo, algo que yo trabajé mucho para el proyecto es el maltrato precisamente del sector equino. Y una cosa significa el caballo y el equino en el medio del campo y otra cosa significa el caballo y el equino en el medio de una ciudad. Significan cosas distintas porque yo Sí, la atracción a sangre. O sea, es poco, un tema que está... pocos lugares he visto los caballos tan bien, o sea, tan bien tratados, pero bien tratados en un sentido, lo ves en el pelaje, lo ves en la postura del caballo, lo ves como en el campo. Entonces uno va, porque así como a mí me pasó con mis perros, muchas veces digamos, en el campo vos te das cuenta, el caballo es el compañero del hombre, también está el perro, pero el caballo es, bueno, tiene un Sí, rol. participó en todo, participó en Participó en guerras, estuvo, todo, en la en historia está el todo. En la caballo. historia está el caballo. Bien, ¿qué expectativa tenés con el proyecto de ley? ¿Cómo lo ves en posibilidades, ¿no? Mira, Reales? yo le tengo mucha fe, le tengo mucha fe. Creo que este año ya nos va a ser difícil, no veo tanto margen, pero le tengo mucha fe a que empezado el nuevo año legislativo, el año que viene, lo podamos empujar. Realmente creo que va a salir. Bien, perfecto. Bueno, Damián, te agradezco enormemente haber venido al programa. Espero que nos encontremos de nuevo. Con gusto, seguro. Gracias. Gracias a vos y ojalá nos encontremos aprobando el proyecto. Esperemos que sí.